Bien, damos inicio oficialmente a este reforzamiento de logaritmos. Espero que sea el primero de muchos, ya, de mi parte. Sí, Fernanda, voy a tratar de enviarlo por correo, y si es que tratan también de subirlo o al canal de YouTube o al canal de Instagram, ¿ya? Que estamos utilizando harto como preuniversitario, pre-Instagram. Ahí voy a publicar, ¿cierto?, el video de la clase de hoy, para que tengan acceso y puedan revisarlo cuantas veces quieran, ¿ya? El canal de YouTube es el canal personal, todavía no le doy un carácter más profesional. Eh, Luego se los comparto ya, pero está conectado ahí con la plataforma de preguntas. Por ahí voy a compartir también el link del canal, pero todavía no arreglo para que sea más, por decirlo de alguna manera, profesional. Sí, Fernanda, esa es mi intención, hacer más reforzamientos y además, bueno, ahí finalizando el reforzamiento, les voy a contar un par de sorpresitas que tenemos preparadas, ¿ya? Siempre, obviamente, en ayuda de ustedes. ¿Ok? Eso, vamos a comenzar entonces el reforzamiento del día de hoy. Eh, Voy a cerrar el celular para que pueda tener mejor recepción de internet. Y ahí está. Eso. Como les decía, la presentación se las compartí a través de correo electrónico y también una guía complementaria, ¿ya? Y ambas van a ser bastante útiles para que puedan ir siguiendo la clase del día de hoy. Entonces, reforzamiento, logaritmos. Vamos a partir primero con definición y propiedades de estos logaritmos. Primero, la definición junto con sus propiedades, ¿cierto?, de un logaritmo. ¿Qué es este famoso concepto de logaritmo que complica tanto, de repente es tan difícil de poder comprender? Bien, la primera respuesta a esas preguntas, ¿cierto?, tiene que ver con que los logaritmos rompen un poco los esquemas, ¿ya? Por lo general, ustedes, estudiantes, eh, vienen con un chip, podría decirse, en el cual están acostumbrados a que las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, siguen unas reglas o unas normas que son bien estructuradas, ¿ya? Y en ese sentido, los logaritmos rompen con todo lo que ustedes conocen. Por eso, de repente, complica hacer un cálculo, encontrar algún resultado, ¿ya? Pero lo que tiene que ver con materia es muy poco, y resulta simple si es que lo puedes practicar, ¿ya? Así que en una primera parte vamos a ver todo esto que se define como logaritmo, vamos a ver unas propiedades y luego vamos a dedicarnos solamente a ejercitar, ejercitar, ejercitar. Para eso traje 14 ejercicios, que son los ejercicios que han aparecido desde el año, si no me equivoco, 2005 hasta el año pasado, en las distintas pruebas. En ese año, bueno, era la PSU, los distintos ejercicios de logaritmos que han entrado en la PSU, la ex-PSU, ¿cierto? Y son 14, ¿ya? En todos estos años han sido 14 ejercicios los que se han ingresado a través de la materia de logaritmos. Son ejercicios oficiales que el DEMRE ha publicado, vuelvo a repetir, en la PSU, la ex-PSU. Entonces los vamos a resolver hoy, con la esperanza de que la materia, obviamente, sea similar a lo que aparezca en la prueba de transición. Bien, logaritmo entonces es un concepto que está bastante relacionado con potencias, raíces, ¿ya? Podría decirse que estos tres conceptos son primos hermanos, son parte de una familia en la que uno va eh, relacionando el exponente, la base, luego las raíces cuando tienes el índice, ¿cierto?, el radicando, y acá el logaritmo, no se queda atrás, ¿cierto?, dice que el logaritmo de un argumento X, ¿cierto?, en base a es el número por el cual debemos elevar a para obtener como resultado X, ¿sí? Entonces, un logaritmo está muy estrechamente relacionado con potencias, ¿ya? Y las potencias obviamente también con las raíces, ¿sí? Entonces, el logaritmo, ¿cierto?, tiene tres conceptos que sería la base, que es, por lo general siempre es el número pequeño que está acompañando el logaritmo, el argumento, que es el número más grande, o como le llamo yo en palabras más sencillas, y eso me va a dar un resultado que es el logaritmo. Entonces, si eso yo lo llevo a un concepto de potencias, ¿ya?, quiere decir, como bien dice el texto, aparece también en la presentación, que la base, ¿cierto?, que sería la letra A en este caso para esta definición, elevada al valor del logaritmo, o sea, la y, ¿cierto?, eso tiene que ser igual al argumento del logaritmo, ¿ya? O sea, siempre estoy buscando un exponente, que es en este caso el valor de y, que me eleve al valor de la base, en este caso resulta ser A, y luego elevado al valor del logaritmo, ¿ya? O sea, siempre estoy buscando un exponente, que es en este caso el valor de y, que me eleve al valor de y, que me eleve al valor de la base, en este caso resulta ser A, y luego elevado al valor del logaritmo, ¿ya? O sea, siempre estoy buscando un exponente, que es en este caso el valor de y, que me eleve
para obtener el valor del argumento, perdón, que es x. ¿Ok? Esa es la vuelta. Logaritmo en base a de x igual a y, lo puedo transformar en potencia como x igual a elevado a. ¿Sí? Acá, esto es importante. La base siempre tiene que ser mayor a 0. Nunca puede ser una base igual a 0. ¿Ya? Tampoco puedo tener una base negativa, o un número negativo como base, o tampoco en el argumento. ¿Ya? El argumento de un número negativo tampoco existe. ¿Ok? Eso es a modo de definición. ¿Ya? Hay una persona que quiere ingresar. No sé si no le llegó la invitación. Sí, no sé qué pasó ahí. Ángelo, sí, ahí está. Perfecto. No sé si no te llegó la invitación, Ángelo. Me llegó una notificación de que estabas pidiendo permiso para entrar. O a lo mejor te viniste a través de otro correo electrónico. Bien, pero detalles. Esa es la definición de un logaritmo. ¿Ya? Es súper básica. A lo mejor se esperaban un poco de explicación más larga, pero es eso. No hay otra cosa, no hay nada más escondido, ¿cierto? Cuando yo tengo el logaritmo, y lo vamos a limpiar para que lo puedan visualizar mejor. Cuando yo tengo un logaritmo que tiene una base, ¿cierto? Y tiene un argumento, el argumento en definitiva es igual a la base elevada al logaritmo, o sea, al valor que resulta de esto. Entonces, cuando yo necesito calcular un logaritmo, tengo que ver qué elemento es el que me están pidiendo. Sí, Evelyn, bueno, Fernanda Solís me había preguntado hace un rato, y sí va a haber reforzamiento en otros temas, ¿ya? Voy a ir preguntando ahí a través de las plataformas, principalmente Instagram, qué reforzamiento necesitan. Aparte, para inscribirse a este reforzamiento, pregunté eso, y ahí hay algunos temas que se repiten bastante, así que más adelante vamos a sacar algún otro reforzamiento. ¿Ok? Lo apliqué esta semana porque hay en algunos trabajos donde me mantengo y me pagan. Me liberaron de vacaciones, ¿cierto? En otro universitario. Eh, Trabajo solo los martes, así que por eso decidí que el día de hoy iba a trabajar con logaritmos, ¿ya? Pero vamos a ir acomodándolo más adelante dependiendo del reforzamiento que vayan necesitando ustedes, ¿sí? Entonces eso es el concepto del logaritmo, ¿ya? No hay algo escondido ni nada detrás. Un logaritmo se relaciona con potencias, está esta base, que si yo la leo al valor del logaritmo, voy a tener el argumento, ¿sí? En cuanto a propiedades, son bastantes, ¿ya? Son bien, podría decirse, variadas, ¿ya? Y en ese sentido, tengo aquí en una tabla todo lo que está relacionado con las propiedades, ¿ya? Esta presentación, vuelvo a repetir, se las envié a través de formato PDF. Está en la invitación o en el correo que les llegó como invitación para unirse a esta clase, así que pueden descargar de ahí este archivo y una guía complementaria que vamos a ver al finalizar la clase, ¿ya? Entonces, la primera propiedad se llama logaritmo de la unidad. A mí los nombres en verdad no necesito que se lo aprendan, ¿ya? Yo como profesor de preuniversitario, lo que me interesa es que sepan aplicar las propiedades o que entiendan, ¿ya? Pero, de todas maneras, está el nombre, el logaritmo de una unidad, que me dice que da lo mismo la base, ¿ya? Por eso se le pone una letra B, da lo mismo, mientras el argumento sea 1, ese logaritmo va a ser igual a 0. ¿Ya? Tengo un ejemplo asociado, el logaritmo en base 5 de 1 igual a 0. ¿Ya? Si acá ese 5 yo lo cambiara, cualquier número, obviamente positivo, eh, el logaritmo sigue siendo 0 si es que el argumento vale 1. ¿Ya? Y eso tiene una lógica, ¿cierto? Si lo transformamos a forma de potencia, voy a tener que el argumento, que vale 1, es igual a la base elevada al valor. ¿Sí? Y recordemos que todo número elevado por 0 va a ser siempre 1. De ahí viene la lógica de que ese logaritmo o la propiedad de el argumento 1, ¿cierto?, sea siempre igual a 0. Logaritmo de la base, que quiere decir que la base y el argumento van a ser iguales, ¿cierto? Logaritmo en base b de b, eso siempre va a resultar ser 1. ¿Ya? Y también tiene una lógica con potencia, ¿cierto? Que el argumento, que sería la b, ¿cierto?, tiene que ser igual a la base, que también vale b, elevada al valor del logaritmo, o sea, b es igual a b. De ahí viene esa lógica. Por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 7
va a ser igual a 1. ¿Ya? Ahí está la propiedad logaritmo en base b de b igual a 1. El logaritmo del producto, ¿cierto? Cuando yo tengo en el argumento, ¿ya? Por eso se pone el paréntesis, en el argumento tengo dos cosas que se están multiplicando, ¿ya? La base puede ser una base cualquiera, en este caso b también se le llama. Ese argumento, ¿cierto? Que se multiplica, yo lo puedo separar y asignarle obviamente un logaritmo a cada uno. Y eso se separa en modo de suma. ¿Sí? Entonces el logaritmo en base b de m por n, que es la multiplicación que hay dentro del argumento, lo puedo separar en la misma base, ¿cierto? El mismo logaritmo en base b del primer elemento que multiplica, o sea, n, más un nuevo logaritmo en base b, del segundo elemento que está multiplicando, que sería la letra n. ¿Sí? Entonces, el logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. ¿Sí? Un ejemplo, si yo, por ejemplo, tuviera logaritmo, y acá la base no aparece, cuando la base no aparece, yo tengo que asumir que es una base 10. ¿Ya? Cada vez que a mí no me aparezca el número pequeño, asumo que la base es un número 10. ¿Ya? Acá, logaritmo de 8 por 3, lo puedo separar en logaritmo de 8 más logaritmo de 3. ¿Sí? Antes de continuar, obviamente la invitación es que pregunten todo lo que tengan que preguntar. ¿Ya? No quiero que nadie se vaya de aquí con alguna duda o alguna consulta. ¿Ya? Y, profe, Obviamente, dime, profe, Benjamín. disculpe que le interrumpa, pero en esa propiedad en específico, ¿se podría descomponer algún logaritmo? No sé, eh, el de 40 con el 8 por 5. ¿Se podría hacer, no sé, así la separación? Por ejemplo, tú me dices ya, logaritmo de 40, Claro. eso por supuesto. De hecho, acá este mismo, en el ejemplo, logaritmo de 8, lo puedo separar en logaritmo de 2, más logaritmo de 2, más logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque Ah, 8 es 2 por 2 por 2. claro. ¿Ya? Pero voy a utilizar tu mismo ejemplo, logaritmo de 40. Tú me dices que lo puedo escribir como logaritmo de, me dijiste 8 por 5. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Eso, puedo hacer eso, ¿cierto? Logaritmo de 8 por 5, y eso obviamente que como se está multiplicando dentro del argumento, lo puedo escribir como logaritmo de 8 más logaritmo de 5. De hecho, Benjamín, esa es la idea. ¿Ya? Ah, Hay vale. ejercicios en los que te piden descomponer al máximo, ¿ya? Por ejemplo, te van a poner logaritmo de 40 es igual a, y van a aparecer las alternativas, y lo vas a ver más adelante, distintas formas, ¿ya? Incluso Ya, hay algunas ahí que te pueden llevar al error, pero la pega que tienes que hacer en ese tipo de ejercicios es esto, lo que tú mismo me dijiste. Y de hecho, como te digo, este logaritmo de 8 lo puedo volver a descomponer y así sucesivamente. vale. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Perfecto, no se preocupe. Bien, entonces, ahí está, la propiedad. Si yo tengo una multiplicación, como bien dice Benjamín, si tengo un 40, obviamente acá se trata de factorizar el número, ¿ya? Descomponerlo en todos los números primos, ya que se estén multiplicando uno por otro para que me dé 40. ¿Ya? Por eso acá 8 por 5, después el 8 lo puedo seguir descomponiendo y así sucesivamente. ¿Ya? Pero eso, si tengo una multiplicación, lo separo en dos logaritmos con la misma base, ¿ya? Y eso se separa a través de una suma. ¿Ok? Bien. Ahora el logaritmo de un cociente es muy similar al del producto. ¿Ya? El logaritmo del cociente y producto están bastante relacionados. La única diferencia es que cuando tengo una división en el logaritmo, por ejemplo, m partido por n, una fracción, lo tengo que separar, pero en resta. ¿Ya? Logaritmo en base b de m, conservo la base, menos logaritmo en base b de n. ¿Sí? En vez de suma, tengo que hacer la resta. Las propiedades que más se pueden preguntar, Evelyn, eh, por lo general son, bueno, las dos primeras, la tres, la cuatro, por lo general son de aquí hacia arriba, ¿ya? El cambio de base es muy raro que te lo pregunten, ya vamos a llegar a él, pero son las seis primeras las que se ocupan principalmente, ¿ya? En los ejercicios que traigo del DEMRE, vas a darte cuenta que solamente ocupamos estas seis propiedades, ¿ya? Y un poco también de eh, materia que tiene relación, ¿cierto? Potencia, igualdad, suma, resta, ¿ya? Pero en cuanto a logaritmos,
por lo general son las 6 primeras. ¿Ya? Es muy raro que aparezca un cambio de base. ¿Ya? Por lo menos los ejercicios que traigo, que son los 14 que les hablé al principio, son desde el año 2005 hasta el año pasado, que están relacionados con logaritmos, no hay ningún ejercicio en el cual tenga que aplicar cambio de base. ¿Ya? Y si lo hicieran este año sería muy, no lo puedo, o sea, sería muy extraño que lo hagan, ¿ya? Igual que la última propiedad, que no está de más sabérsela porque nos puede ayudar, pero es muy extraño que aparezcan ejercicios que tengan que ver con cambio de base o con la última propiedad que está asociada a los logaritmos. Por lo general siempre o es la raíz, o es la potencia, el producto, o de repente que te aparece un ejercicio que tenga un argumento 1 o que sea el mismo argumento con la misma base. ¿Ya? Pero son los 6 primeros las que te pueden aparecer Evelyn. ¿Ok? No es que tengan un favorito en el DEMRE o una propiedad que sea la regalona. ¿Ya? Ya, entonces estábamos en el cociente. Cuando tengo una división en el argumento, tengo que obviamente separar en 2 y restar. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 4 novenos, logaritmo en base 5 de 4, que es la parte de arriba de la fracción, ¿ya? El numerador, menos el logaritmo en base 5 del denominador, o sea, 9. ¿Ya? Eso se separa en resta. ¿Ok? Cuando tengo el logaritmo de una potencia, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el logaritmo en base b de m elevado a n, el exponente siempre pasa a multiplicar delante del logaritmo. ¿Ya? Por eso acá me queda n, que era el exponente anterior, y el logaritmo se transforma en un logaritmo común y corriente, ¿cierto? En base b de n. En el ejemplo tengo el logaritmo en base 3 de 4 elevado a 5, ese 5, que es el exponente, que está en el argumento, lo tengo que pasar multiplicando delante del logaritmo, por eso me queda 5 por logaritmo en base 3 de 4. ¿Ya? Eso también es una propiedad que es bastante útil. ¿Sí? Por ejemplo, otro dato, este logaritmo de 8, ¿ya? Que salió del ejemplo que nos dijo Benjamín, voy a escribir por acá, logaritmo de 8, se puede escribir como el logaritmo de 2 elevado a 3. Ya recordemos que 8 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 elevado a 3. ¿Sí? Y este 3 lo puedo pasar multiplicando delante del logaritmo por ser exponente, ¿cierto? Y me va a quedar 3 logaritmo de 2. ¿Ya? También se puede utilizar de esa manera. El logaritmo de una raíz, ¿ya? Es muy similar también al de una potencia, solamente que el índice de la raíz, que es el número que acompaña, el número pequeño que tiene la raíz, que se llama índice, pasa a multiplicar, pero como fracción. ¿Ya? O sea, la n, que está en el índice, pasa a 1 partido por n, o sea, se transforma en fracción, ¿sí? Del logaritmo en base b de n. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 8, ¿cierto? Este 5 pasa multiplicando delante del logaritmo, pero como fracción. Por eso queda un quinto, y el logaritmo queda tal cual, sin, obviamente, la raíz quinta. ¿Ya? El cambio de base del logaritmo, ¿ya? Cómo funciona, y como les decía, no es que no vaya a aparecer, pero es muy raro que lo haga. ¿Ya? De todas maneras hay que tenerlo en cuenta. El logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base c de a partido por logaritmo en base c de b, donde yo elijo la c, o el número que va a ser, por decirlo de alguna manera, conveniente para mí de utilizar. Esta c, yo le doy el valor que quiera. ¿Ya? Lo que tengo que tener en consideración es que arriba, la letra A, ¿cierto? Corresponde al argumento del logaritmo original, y la letra B, que queda abajo, en el denominador, ¿cierto? Corresponde a la base del logaritmo original. ¿Sí? El ejemplo, logaritmo en base 6 de 2, ¿cierto? Como se llama cambio de base, yo elijo la base nueva a utilizar. En este caso, solo a modo de ejemplo, elegí una nueva base que es el número 2. ¿Ya? Entonces, arriba, en el argumento, queda el argumento anterior, y abajo, en el argumento, queda la base del logaritmo anterior, o sea, 6. ¿Sí? Eso es el cambio de base, no tiene otra ciencia. Se ve complejo, pero no tiene la mayor dificultad si es que se practica. Siempre va a ser el número de arriba, el número de abajo, que de abajo, ¿cierto? Y la base la elijo yo. Obviamente, dependiendo de los valores, voy a elegir una base que me convenga. ¿Ya? Y la última propiedad, que es muy raro que aparezca, pero no está de más saberla,
que si yo a m, un número cualquiera, lo elevo al logaritmo en base de n, eso va a ser igual a un número n, que era el argumento anterior, ¿cierto? Elevado al logaritmo en base de n. Por ejemplo, 5 elevado al logaritmo en base 5 de 10, acá ese 5 coincidió, no necesariamente va a ser igual, es igual a 10, que es el argumento anterior, elevado al logaritmo en base 5 de 5. ¿Sí? La última propiedad es muy extraño, ¿ya? Sería demasiado maletero, por decirlo de alguna manera, que aparezca en la prueba. ¿Ya? De hecho, en los ejercicios que vamos a ver de inmediato, no se utiliza. ¿Ya? Es prácticamente imposible que se tenga que analizar de esa manera. ¿Ok? Esas son las propiedades. Y eso es lo que tiene que ver con materia de logaritmo. Si se fijan, son dos diapositivas. La definición y las propiedades. Nada más, el resto es aplicar. Y por eso la materia de logaritmo es un poco compleja de entender, o nos complica tanto, porque es tan poco lo que necesitamos saber y de repente es tan específico, ¿ya? Que se nos olvida, se nos marea, y aparte, como les dije al principio, rompe con los esquemas. ¿Ya? Los logaritmos son una materia totalmente distinta a la que ustedes vienen acostumbradas y acostumbrados a realizar cuando están en clases, primero, segundo medio, lo que no recuerdo bien cuándo se ven los logaritmos, ¿ya? Pero rompe con los esquemas tradicionales a los cuales uno viene acostumbrado a estudiar matemáticas. ¿Sí? Así que ahora vamos a practicar, manos a la obra. Como les dije, encontré ejercicios que están relacionados con el DEMRE, ¿ya? Y que fue lo que también me pidieron bastante cuando llenaron el formulario de inscripción para este reforzamiento, que nos dediquemos a resolver ejercicios DEMRE. ¿Ya? Entonces traigo los ejercicios desde el 2005 hasta el año pasado, ¿cierto? Que están relacionados con la materia de logaritmos. Son solo ejercicios DEMRE, los que voy a ver a continuación, o sea, son ejercicios que están creados por el organismo oficial y que va a ser el mismo organismo que va a crear la prueba de transición. ¿Ok? Así que si están listas, están listos, vamos con dichos ejercicios a continuación. Este es el ejercicio que apareció, bueno, en el proceso de admisión 2005, pero en el año en que se rindió fue a fines del 2004, ¿ya? En diciembre o noviembre, no sé cuándo se habrá dado esa prueba, esa PSU en ese tiempo, pero era para el proceso de admisión 2005, ¿ya? Y este es el ejercicio que el DEM republicó en la prueba oficial. Dice, al aplicar la definición de logaritmo a la expresión logaritmo en base 3 de 2 igual a resulta. Y acá este ejercicio se ve sencillo y no tiene mayor complejidad. Simplemente tenemos que aplicar la definición de logaritmo. ¿Sí? Y acá si quieren ir participando, yo los voy a desarrollar obviamente, pero la idea es que si quieren ir participando pueden enviar la alternativa que creen correcta a través del chat o enviar todas las preguntas que necesiten sacarse de encima para poder que quede lo más claro posible este ejercicio. ¿Ya? La clase es para ustedes, es gratis, es un regalo, así que sáquenle el jugo a este regalo. ¿Ok? Vamos a resolver de inmediato. Entonces, si aplico la definición, entonces recordemos que el logaritmo en base a de es igual a c, ¿cierto? Lo puedo transformar a potencia. ¿Por qué a potencia? Porque es la manera en la cual viene desarrollada las alternativas. Eso va a quedar que la base elevada al valor del logaritmo va a ser igual al argumento. ¿Sí? Si lo llevamos al logaritmo, ¿cierto? En base 3 de 2 igual a, es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? La base, que sería 3, ¿cierto? Elevada al valor del logaritmo, que sería la letra A, va a ser igual al argumento, o sea, 2. ¿Sí? Y simplemente apliqué la definición del logaritmo. Y eso lo encuentro efectivamente, como vi a algunas y algunos de ustedes enviar por chat, en la letra E. 3A es igual, o sea, 3 elevado a, perdón, es igual a 2. ¿Sí? Solo aplicando la definición del logaritmo. Muy bien. Chiquillas, sí, solamente enviaron la letra E, está correctísima. ¿Alguna duda? Qué fácil era la prueba en esos años. Otros tiempos igual. Bueno, que usted tiene 18, 2000.
tendrían 2, 3 años cuando se dio esta prueba, logaritmos. Sí, eso es. ¿Alguna duda? Si no, continuamos. Cuando tengan algo que no quede claro, por favor, interrúmpanme y lo explicamos con todo gusto. Siguiente, este es el del 2006, proceso de admisión 2006. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son verdadera o verdaderas? Pues vamos a ir analizando uno por uno. El logaritmo de 1 por el logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 20. Bien, recordemos las propiedades, ¿cierto? Y cada vez que yo tenga un argumento 1, ¿ya? En el logaritmo da lo mismo la base, ¿cierto? En este caso tenemos que considerar, como no aparece la base, una base de 10. Recuerden, aquello también. Pero acá me preocupa el argumento. No sabía cómo, bueno, el logaritmo de 1, ¿cierto? El argumento cada vez que sea 1 da lo mismo la base, eso se me va a hacer 0. ¿Ya? Y 0 por cualquier cosa, por lo que me pongan, siempre va a ser 0. Por lo tanto, la 1 está totalmente falsa. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el logaritmo de 1, ¿cierto? Da lo mismo la base, en este caso la base es 10, pero cuando el argumento vale 1, ese logaritmo entero se me hace igual a 0. ¿Ya? Y 0 por el logaritmo de 20, obviamente no va a ser el logaritmo de 20, sino que va a ser 0, porque 0 multiplicado por lo que sea resulta ser 0. Así que la 1 es completamente falsa. ¿Ok? La 2 me dice el logaritmo de un medio por el logaritmo de 30 es menor que 0. ¿Cómo lo puedo hacer acá? Si es que no puedo, obviamente, resolver ni el logaritmo de 30 ni el logaritmo de un medio. Lo que tienen que tener, o lo que tienen que saber acá, es que yo, por ejemplo, tengo la definición del logaritmo de A, ¿cierto? En B igual a C. Cada vez que la base sea mayor que el argumento, voy a tener que C es un valor menor a 0. ¿Ya? Vuelvo a repetir, cada vez que la base, o sea, la letra A, es mayor que B, o sea, el argumento, voy a tener que el valor que me dé va a ser un número negativo o menor que 0. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, acá, sin la necesidad de resolver esto, me doy cuenta primero de este elemento, digo, el logaritmo de un medio. Recordemos que cada vez que no aparece la base, tengo que asumir que es un número 10. Entonces, acá la base, que vale 10, ¿cierto? Lo puedo reemplazar en vez de A. La base vale 10 y eso va a ser mayor que el argumento que vale un medio. ¿Ya? Entonces, puedo concluir que el valor de C o el valor del logaritmo en base 10, ¿cierto? Que no se nota, de un medio, va a ser menor que 0. O sea, un valor negativo. Y un valor negativo multiplicado por un logaritmo que va a ser positivo, ¿cierto? Porque acá la base es 10, el argumento es 30, eso me va a dar un valor positivo. Negativo por positivo, obviamente va a ser negativo, o sea, menor que 0. Así, la 2 es verdadera. Obviamente lo pueden comprobar con calculadora y todo, se van a dar cuenta, no sé el valor exacto del logaritmo en base 10 de un medio, pero sí les va a dar un valor negativo. ¿Ya? Y eso tiene, obviamente, una justificación y todo lo demás. Pero es eso, ¿sí? Entonces, cada vez que tengan que el argumento, o sea, el número grande, por decirlo en palabras más simples, es mayor, o sea, perdón, es menor que la base, en este caso vale 10, voy a tener que sí o sí, el logaritmo va a ser un valor negativo. ¿Ok? Y eso, obviamente, si lo multiplico por el logaritmo de 30, negativo por positivo va a ser negativo. Me dice que es menor a 0, por lo tanto la 2 es verdadera. Entonces tenemos que la 1 no, podemos eliminar todas las que tengan 1, o sea, por ejemplo la A, la C, la E, y tengo que la 2 es verdadera. Justamente la B y la D tienen la 2, así que no las puedo eliminar. Veamos qué pasa con la 3. La 3 me dice el logaritmo de 4 por el logaritmo de 10 es igual al logaritmo de 4. Josefa ya se la juega por la letra B. Veamos. El logaritmo de 4 no lo puedo calcular por el logaritmo de 10, que en este caso sí lo puedo calcular. Como profesor, recordemos que cada vez que el logaritmo no me aparezca con base, tengo que asumir que es una base 10. Y
recordemos que hay una propiedad que me dice que el logaritmo de la base b con un argumento b, eso siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? Cuando la base y el argumento sean iguales, lo cual pasa en este caso, voy a poder escribirlo como un 1. ¿Sí? Y logaritmo de 4 por 1, efectivamente va a ser logaritmo de 4. ¿Sí? Cualquier cosa que yo multiplique por 1 va a resultar ser lo mismo que estoy multiplicando, o sea, logaritmo de 4. Así, la 3 es verdadera y la letra D sería la respuesta que estoy buscando. ¿Sí? Este ejercicio tenía un nivel de complejidad un poquito más alto, ¿ya? Había que saber interpretar un poco, primero que cuando no tengo base, tengo que ponerle base 10, la propiedad de que cuando tengo el logaritmo de la unidad vale 0, cuando tengo el logaritmo de la base, ¿cierto? O sea, la base y el argumento son iguales, vale 1, y eso en definitiva. Bueno, y saber que cuando tengo que el argumento es menor que la base en este caso, voy a tener un valor negativo para ese logaritmo. ¿Ok? Dudas, preguntas, siéntanse con plena libertad de hacerlas llegar, por favor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Estamos recién en este viaje en el tiempo, en el 2006. ¿Ya? Faltan varios años por avanzar. Como les digo, son 14 ejercicios del DEMRE. Estamos perfectos con el tiempo. ¿Ya? Y espero que se vaya entendiendo. Esa es la intención. ¿Ya? Esos son los ejercicios de logaritmos. Así van a ser, así van a aparecer. Así que lo ideal es que se vaya quedando todo clarito, clarito, clarito. 2007. Esta fue la prueba que rendí yo la primera vez, porque di la prueba 2 veces, la primera vez que la rendí, este ejercicio me tocó, no tenía idea, no me acordaba, la verdad, haciendo esta clase me apareció y me di cuenta que, claro, este debe haber sido el ejercicio que hice, pero no tengo tanta mente como para acordarme del ejercicio que hice hace hartos años. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿Sí? Por lo general, todos los ejercicios de logaritmo vienen así, o solo uno, solo dos, solo tres, y ir eligiendo si son verdaderas o no. Primero, el logaritmo en base 3 de 1 partido por 9 es igual a menos 2. Veamos si es verdadera o no. Acá, cuando yo tengo una fracción, ¿cierto?, que se está dividiendo, tengo dos opciones. ¿Ya? La primera es transformar esta fracción, ¿cierto?, en una potencia negativa. La segunda es trabajar a modo de división y separarla en dos logaritmos que se restan. Cualquiera de las dos opciones va a ser correcta. Obviamente, para gusto del consumidor, lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes decidan cuál es la que mejor entienden. ¿Ya? La primera, entonces, es transformar esta fracción en una potencia de exponente negativo. O sea, lo dejo como logaritmo, ¿cierto?, en base 3 de un noveno, ¿cierto?, que lo puedo transformar en 9 elevado a menos 1. Recordemos que cada vez que tengo un exponente negativo, ¿ya?, es lo mismo que le digo yo, en palabras más simples, dar vuelta a la expresión. ¿Ya? Si yo escribo 9 elevado a menos 1, ya, es lo mismo que escribir un noveno. ¿Sí? Entonces, de un noveno pasa a escribirlo como 9 elevado a la menos 1. ¿Ya? Como tengo un exponente negativo, este exponente, ¿cierto?, de potencia pasa multiplicando delante del logaritmo. O sea, voy a tener menos 1, ya lo voy a escribir solamente como menos, logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Y ese logaritmo en base 3 de 9, significa buscar un número que me eleve a la base para que me dé 9. ¿Ya? O sea, lo puedo escribir como, me equivoqué acá, ese logaritmo en base 3 de 9, ¿cierto? Vuelvo a repetir, es buscar un número que me eleve al, o sea, que eleve al 3 para que me dé 9. Eso resulta ser 2. ¿Ya? Este logaritmo, ¿cierto?, es igual a 2 porque, vamos a hacer acá, porque 3 elevado a un número, que sería el valor del logaritmo, tiene que darme 9. ¿Sí? Y eso me da 2, y con el signo negativo del logaritmo me queda menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, esto resulta ser verdadero.
¿Ya? Esa es una forma. La otra forma, como ya les dije, como tengo una división dentro del logaritmo, digo logaritmo en base 3, ¿cierto? Y como hay una división en el argumento, lo separo en 2, ¿cierto? Y lo resto. O sea, logaritmo en base 3 de lo primero, del numerador, o sea, de 1, menos logaritmo en base 3 del denominador, o sea, 9. Volvemos a recordar que el logaritmo de la unidad, o sea, cada vez que yo tenga un 1 en el argumento, eso vale 0. ¿Sí? Menos logaritmo en base 3 de 9, y ya sabemos que el logaritmo en base 3 de 9 vale 2, por lo tanto me da menos 2. Cualquiera de las dos opciones, ustedes elíjanla y la pueden aplicar. Esteban, Soto y Maite también, o sea, ya enviaron sus alternativas, la letra C, alerta de spoiler, porque esa es la respuesta correcta. Letra C. Muy bien, chiquillas, chiquillos, al enviar esa respuesta. ¿Ya? Entonces, el 1 romano se puede resolver de esas dos maneras, ¿cierto? Menos 2, menos 2. Da lo mismo la forma que ustedes elijan, la que les sea más fácil o que hayan entendido mejor. El resultado va a ser el mismo, y en este caso, la afirmación 1 es verdadera. ¿Ok? ¿Qué dice la 2? Si el logaritmo en base 3 de x es igual a menos 2, entonces x vale 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Lo vamos a escribir por abajo, mejor por espacio. Aplicar la definición. ¿Ya? Si el logaritmo en base raíz de 3 de x es igual a menos 2, me está diciendo que x vale 3. ¿Ya? Si aplico la definición, tengo que la base elevada al valor del logaritmo, o sea, menos 2, es igual a x. ¿Sí? Como tengo que el exponente es negativo, ¿ya? Y acá tenemos que recurrir a potencias, exponente negativo, ¿qué es lo que hace? Me invierte la relación, o me invierte lo que yo esté elevando a ese exponente negativo. ¿Ya? O sea que de raíz de 3 paso a tener un 1 partido por raíz de 3. ¿Ya? Y el exponente de negativo pasa a ser positivo. Y eso va a ser igual a x. Y si esto lo elevo a 2, voy a tener 1 elevado a 2, va a ser 1, raíz de 3 elevado a 2, me va a dar el valor absoluto de 3, que en este caso va a ser 3. Por lo tanto, x vale un tercio y no 3, como dice el enunciado, así que la 2 resulta ser falsa. ¿Ok? Evelyn, ¿por qué queda en menos 2 en el anterior? Acá, no sé cuál de las dos formas te conviene, Evelyn, o cuál entendiste mejor, la primera o la segunda. La segunda, perfecto. La propiedad, ¿cierto? Cuando tú tienes que en el argumento hay una división, lo puedes separar en dos logaritmos, ¿cierto? Que se restan. El logaritmo de lo de arriba, o sea, de 1, y el logaritmo de lo de abajo, o sea, 9. ¿Ya? Acá, cuando yo tengo el logaritmo de la unidad, ¿cierto? O sea, el logaritmo de 1, da lo mismo la base. ¿Ya? Dijimos que cuando tengo en el argumento el valor 1, ese logaritmo entero se me va a hacer 0. ¿Ya? Hasta ahí, Evelyn, ¿me entiendes? Perfecto. Después tengo un menos, ¿cierto? Que lo escribo acá. Y luego tengo que encontrar el logaritmo en base 3 de 9. ¿Ya? O sea, buscar un número que me eleve al 3, ¿cierto? Lo mismo que hice acá. Y que eso me dé 9. Resulta ser ese número 2, porque 3 elevado a 2, ¿cierto? Va a ser, en este caso, 9. ¿Eso me lo entiendes también? Perfecto. Y ahora, como tengo el signo negativo delante de ese logaritmo, el logaritmo solo, sin el signo, vale 2, y ahora que le agrego el signo, queda, por eso, menos 2. ¿Sí? De ahí es de donde sale ese menos 2 que tú me estás preguntando, Evelyn. Exactamente. Solamente por el signo queda menos 2. ¿Ok? Tú misma has dicho o has dado en el clavo. Eso. La 2. Vamos, Matías, con la 2 de nuevo. No hay problema. Me dicen que si el logaritmo en base raíz de 3 de x, ¿cierto?
es igual a menos 2, entonces me están diciendo que x vale 3. ¿Qué es lo que hago? Aplico la definición del logaritmo, donde la base, que es raíz de 3, elevada al valor del logaritmo, o sea, menos 2, tiene que ser igual al argumento del logaritmo, o sea, x. ¿Sí? Entonces lo planteo de esa manera, ¿ya? Raíz de 3 elevado a menos 2 es igual a x. Si me da que x vale 3, voy y la pongo verdadera, ¿ya? ¿Qué pasa? Primero me doy cuenta que tengo un exponente negativo. Cada vez que el exponente sea negativo, que es lo que hago con la base, en este caso raíz de 3, la doy vuelta. ¿Ya? Por eso pasé de raíz de 3 a 1 partido raíz de 3. ¿Sí? Doy vuelta cada vez que tenga el exponente negativo y el exponente se transforma en un exponente positivo. ¿Ya? Entonces, signo negativo, doy vuelta a la base, de raíz de 3 paso a 1 partido raíz de 3, y el menos 2, que era el exponente negativo, se transforma en un 2 positivo. ¿Ok? Y eso obviamente sigue igual a x. Matías, hasta ahí. ¿Queda más o menos claro? Perfecto. Entonces ahora lo único que me queda es 1 partido raíz de 3 elevado a 2. ¿Qué es lo que hago? Elevo el numerador, elevo el denominador. 1 elevado a 2 resulta ser 1. Raíz de 3 elevado a 2 resulta ser 3. ¿Sí? Y eso sigue siendo obviamente igual a x. Entonces, el enunciado me decía que x vale 3, lo cual es falso porque x definitivamente vale un tercio. ¿Ok? Eso es Matías. No hay problema, Matías. Y la 3 romana, ¿qué me dice? Si el logaritmo en base x de 49 es igual a menos 2, entonces x vale 1 partido por 7. ¿Sí? Acá podemos sacar varias conclusiones. Sí. Ya. Entonces, lo primero, cada vez que me aparezca una incógnita, ¿cierto? En el logaritmo tengo que sí o sí aplicar la definición. ¿Ya? O sea, la base, que es x, elevada al valor del logaritmo, o sea, menos 2, ¿cierto? Va a ser igual al argumento, o sea, 49. ¿Ok? Entonces, x elevado a menos 2 es igual a 49. ¿Qué pasa acá? De nuevo, y lo voy a hacer de la misma manera que el 2 romano, exponente negativo, o sea, doy vuelta a esta expresión, ya, queda elevado a 2, y acá me queda 49. ¿Sí? Elevo, ¿cierto? 1 elevado a 2 va a ser 1, x elevado a 2, x al cuadrado. Eso es igual a 49. ¿Sí? Acá, voy a continuar por el lado, ¿cierto? Para que la x no me quede dentro del denominador, en esta fracción, como incógnita, ¿cierto? Puedo multiplicar cruzado. ¿Ya? Paso el 49 para el otro lado, como dividiendo, y el x cuadrado pasa multiplicando. O sea, voy a dejarlo como 1 partido 49 es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Hago multiplicación cruzada. 49 pasa para abajo, x cuadrado pasa hacia arriba. ¿Ok? Y para despejar la x, ¿qué es lo que me falta? Tengo que aplicar raíz. Y si aplico raíz, ¿cierto? La raíz de 1, o sea, cuando aplico raíz en una fracción, siempre lo hago por separado. La raíz del denominador, la raíz del numerador, y al otro lado solamente me queda la raíz de x cuadrado. La raíz de 1 resulta ser 1, la raíz de 49 resulta ser 7, y la raíz de x cuadrado, ¿cierto? Cuadrado con x, o sea, perdón, cuadrado con raíz se me van, resulta ser x. Por lo tanto, efectivamente, x es igual a un séptimo, la 3 es verdadera, y como me habían adelantado, la letra C es la respuesta correcta en este caso. ¿Ok? Eh, siempre pasa eso cuando una raíz, cuando está en fracción. No había leído tu pregunta, Evelyn. No sé a qué te refieres, profe. Siempre pasa eso con una raíz cuando está en fracción. No sé a qué te refieres, Evelyn. ¿Te pudiese explicar mejor la pregunta?
Siempre pasa eso con una raíz cuando está en fracción. No, no logro entender. Es que es más que solamente con las raíces. Pasa en todo ámbito de cosas, ¿ya? O sea, no en todo ámbito de cosas, es un poco exagerado. Pero si, por ejemplo, tengo 1, vamos a utilizar el mismo 3, ¿cierto? Y eso elevado a 2, el cuadrado, ¿cierto? Para ser más específico, lo puedo dejar como 1 al cuadrado, ¿cierto? Y como 3 al cuadrado. Va a ser 1 partido por 9. ¿Sí? O sea, cuando tengo un cuadrado, una potencia, eleva tanto arriba como abajo. ¿Ya? Cuando está en la fracción 1 en raíz de 3 y después solo queda un tercio. Claro, eso es lo que te decía. No es solamente que pase cuando hay raíz, ¿ya, Evelyn? Sino que pasa para las raíces, para los números, para todo en general. ¿Ya? Si tengo que la fracción entera está al cuadrado, ya tengo que elevar arriba y abajo, sí o sí. ¿Ya? En este caso coincidió que había una raíz y como hay una raíz que está siendo elevada al cuadrado, puedo hacer el trabajo fácil de simplificar. Tiene toda una lógica conceptual, obviamente, que queda el valor absoluto y todo el tema, pero como es un número positivo, no hay problema con eso. Ya te va a sí o sí elevar tanto arriba como abajo. No es solamente que pase con las raíces, ¿ya? Pasa cuando tienes fracciones, cuando tienes números enteros, números racionales, irracionales, reales, etc. ¿Ok? Eso es Evelyn. Y ese es el ejercicio, quedó bien rayada la pantalla, pero espero que me hayan seguido y hayan entendido bien dicho ejercicio. Avanzamos. Si tienen dudas, obviamente háganmelas llegar. Podemos volver sin problema alguno. Eso es, el 2007. 2008. ¿Cuál de las siguientes opciones es igual al logaritmo de 12? Y acá viene un poco lo que me había preguntado, creo que Esteban, al principio. Este tipo de ejercicios es los que tienes que ir, como a mí me gusta llamar, desgranando. ¿Ya? O, en palabras más matemáticas, tienes que factorizar el argumento y dicha factorización después ir separándola. ¿Ya? Entonces, este 12, tengo que buscar maneras de cómo escribirlo y que se encuentren acá en las alternativas. ¿Cierto? Acá, la letra A, logaritmo de 6 por logaritmo de 2, no lo puedo transformar en un logaritmo de 12, porque aquí la multiplicación es entre logaritmos, ¿ya? Y eso queda tal cual, no hay nada que ni siquiera aplicarle propiedad, ¿sí? No existe una propiedad para una multiplicación de dos logaritmos, lo que existe es cuando dos argumentos se multiplican, ¿ya? No cuando dos logaritmos se están multiplicando, ¿sí? Así que la A es completamente falsa. La letra B, logaritmo de 10 más logaritmo de 2, te puede llevar al error, pero si yo lo transformo a través de las propiedades, ¿cierto? Tengo una suma, y si aplico la propiedad de la multiplicación a la inversa, ¿cierto? Voy a tener que el logaritmo lo puedo transformar en 10 por 2, ¿sí? O sea, nosotros cuando aplicamos la propiedad, ¿cierto? Vemos la multiplicación 10 por 2, y lo separamos en dos sumas, ¿ya? Pero cuando yo tengo dos sumas que tienen la misma base, el mismo logaritmo, ¿cierto? Lo puedo obviamente llevar a la inversa y multiplicar en el argumento. Y eso va a ser igual a logaritmo de 20 y no logaritmo de 12 como dice el enunciado, así que la letra B tampoco es correcta. La letra C, 2 por logaritmo de 6, aplicamos la propiedad de potencia, ¿cierto? Pero hacia el otro lado, y ese 2 que está multiplicando delante del logaritmo, lo puedo escribir como logaritmo de 6 elevado a 2, ¿cierto? Y 6 elevado a 2 resulta ser logaritmo de 36, y no el logaritmo de 12 como dice el enunciado, así que la letra C también falsa, falsa, falsísimamente falsa. ¿Sí? Eduardo y Nayaret ya envían la letra E como respuesta. Vamos a ver con dos alternativas más. La B es muy similar a la A. ¿Ya? Tengo multiplicación de tres elementos, pero en este caso son logaritmos los que se multiplican. Y eso, vuelvo a repetir, no tiene una propiedad en la cual yo pueda reducir. ¿Ya? Así que, obviamente, la B es falsa. Y la letra E
tengo el logaritmo de 6 más el logaritmo de 2, esto sí lo puedo transformar como la letra b, ¿cierto? Como el logaritmo de 6 por el argumento del segundo logaritmo, que sería 2. Y eso me va a dar que el logaritmo de 6 por 2 es igual a 12. Por lo tanto, acá estaba la respuesta que estaba buscando. ¿Sí? Este ejercicio, cada vez que les digan cuál de las siguientes opciones es igual a tal cosa, siempre traten de hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Ya? No sé qué fijación tiene el DEMRE con que este tipo de problemas, cuando tienes que buscar si es verdadero o falso, cuál es la respuesta correcta, siempre están bien abajo. ¿Ya? Lo que tratan de hacer es que el estudiante o la estudiante pierda tiempo, entre comillas, perder, tratando de encontrar el resultado correcto. ¿Ya? Que se aburra y marque cualquier cosa, ¿ya? Eso es lo que busca el DEMRE. Así que por eso siempre ponen las respuestas correctas de este tipo de ejercicios bien abajo. ¿Ya? Así que, recomendación, traten de partir desde la letra E hacia arriba. Ya se van a ahorrar a lo mejor un poquito más de tiempo que les va a servir para otro ejercicio. ¿Ok? Eso es. ¿Quedó claro? Avanzamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Y el silencio otorga. Vamos avanzando entonces. Perfecto, Javi. Me perdí en qué ejercicio vamos, creo que el 4 o 5 de estos 14 ejercicios que el DEMRE ha publicado a lo largo de los años para las pruebas de selección universitaria. Bien, abriendo el chat. 2009, nos acercamos al año actual. 2009, no teníamos idea que iba a haber un virus que nos iba a tener encerrado a todos en la casa. El logaritmo en base a, o sea, perdón, el logaritmo de a más b al cuadrado menos el logaritmo de a más b es igual a. ¿Sí? Si se fijan acá, todas las alternativas, o la gran mayoría de ellas, vienen concentradas en un mismo elemento, ¿cierto? Se van los cuadrados, muchas letras A y B, así que lo importante acá es que practicar las propiedades para reducir al máximo este logaritmo. ¿Ok? Acá, lo primero y lo más importante es darse cuenta que tengo una resta. ¿Ya? Y recordemos que si los dos logaritmos que se están restando tienen la misma base, lo puedo escribir entonces en forma de división. O sea, todo dentro del mismo logaritmo, ¿ya? Y en el numerador va a quedar el primer elemento del logaritmo, o sea, a más b, ¿cierto? Y con el cuadrado incluido. Y abajo me queda el argumento del segundo logaritmo, o el que está restando, ¿cierto? Sería a más b. Se me letra A quedó un poco dada la confusión. Ahí sí. Y entonces ahora con este logaritmo, ¿cierto? En el cual en el argumento se están dividiendo, recordemos álgebra y puedo hacer simplificación. ¿Cierto? A más b, lo puedo simplificar con uno de estos dos a más b, por lo tanto aquí puedo escribir logaritmo de a, ¿cierto? De a más b. ¿Sí? Y eso sería el resultado y lo encuentro en la alternativa E. ¿Sí? Así de sencillo, se ve, claro, es un poco complejo, tú ves letras a más b al cuadrado, una resta, otras b, a más b, de nuevo, suena o se ve difícil, ¿ya? Pero acá siempre tengan en consideración que cuando aparezca una resta entre dos logaritmos que tienen la misma base, hay que meterlo todo dentro de un mismo logaritmo. O si fuese suma, también hay que meterlo todo dentro de un mismo logaritmo, ¿ya? Recordando obviamente que si tienen la misma base, puedo aplicar las propiedades. ¿Ok? ¿Quedó claro? Todos estos ejercicios, vuelvo a repetir, son del DEMRE, ¿ya? Ejercicios oficiales, ejercicios que puede que aparezcan o no en la prueba de transición. 2010, no, 2011.
¿sí? En el 2010 probablemente no haya aparecido ejercicio de logaritmos. 2011, este también lo tuve que dar, fue la segunda vez que vi la famosa PSU, y dice, sean x e y números positivos, la expresión logaritmo de x elevado al cubo por y elevado a menos 2 es siempre igual a. Y acá, obviamente, siempre hay que ver las alternativas, ¿ya? Vienen todas muy dispersas, así que obviamente tengo que aplicar las propiedades del logaritmo, ¿sí? La primera es darme cuenta que en el argumento, o sea, en paréntesis, hay una multiplicación, ¿ya? Como hay una multiplicación en el argumento, puedo separar en dos logaritmos mediante suma. O sea, logaritmo de el primer elemento que multiplica, o sea, x cubo, más logaritmo del segundo elemento que multiplica, o sea, y elevado a menos 2. ¿Ok? Luego de eso, como ya separé la multiplicación, tengo que recordar que hay una propiedad también para los exponentes o para la potencia dentro del argumento. ¿Ya? ¿Qué dice esa propiedad? Que el exponente, perdón, de una potencia que está en el argumento pasa multiplicando delante del logaritmo. O sea, este 3, que es el exponente del x, ¿cierto? Va a pasar delante del primer logaritmo, y así me va a quedar 3 logaritmo de x. ¿Sí? Y acá tengo también un exponente que está, en este caso, negativo, ¿ya? Pero es un exponente al fin y al cabo, y también tiene que pasar multiplicando, pero delante del segundo logaritmo. O sea que en vez de más, voy a escribir menos por tener el signo menos el exponente, ¿cierto? Menos 2 por el logaritmo de y. ¿Sí? Una vez que llego acá, no puedo seguir reduciéndolo, o más que reducir, ¿cierto? Aplicando las propiedades, ¿ya? Tengo que el argumento está solito, x, en el segundo logaritmo también el argumento quedó lo más limpio posible, y esa alternativa la encuentro en la letra C. 3 por logaritmo de x menos 2 por logaritmo de y. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Eso fue el 2011. Eso mismo, Angelo. El signo negativo viene del exponente de y. Sí, eso. Tú, por propiedad de multiplicación, ¿cierto? Que fue lo primero que hicimos, tienes que anotar como suma, ¿ya? Pero luego, como tengo que el exponente es negativo, ¿cierto? Negativo con positivo me va a dar, como bien dices tú, ese valor de signo negativo. Exactamente. Bien, Angelo. ¿Van bien? ¿Van entendiendo? Vamos avanzando en los años y, si se fijan, va de a poquito, paulatinamente, aumentando la dificultad, ¿ya? De a poquito va a ir aumentando la dificultad, pero al mismo tiempo, y no sé si solamente me pasa a mí o también le está pasando a ustedes, eh, se va entendiendo mejor, ¿ya? Y eso es porque hemos ido practicando y hemos estado haciendo solamente ejercicios de logaritmos, ¿sí? O no sé si es un rollo mío, que en verdad voy entendiendo mejor los ejercicios, pero creo que sí aplica, ¿ya? Eso, no me llegaron más dudas, así que avancemos con el siguiente año, que sería el 2012. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Veamos. Acá me dice el logaritmo de 10 es igual a 1. Cae de cajón, ya no tengo ninguna base, ¿cierto? Por lo tanto tengo que asumir que la base es 10, ¿sí? Y recordemos que el logaritmo de la base, ¿cierto? Cuando la base y el argumento son iguales, o sea, 10 y 10, siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, de inmediato es la letra A y me deja como mentiroso lo que le acaba de decir, que partan de abajo para arriba. Acá el DEMRE me está dejando como un bill cuentero y la letra A sería la correcta, ¿ok? De todas maneras, revisemos las otras opciones, pero salió de inmediato, letra A es la correcta. El logaritmo en base 1 de 5 dice que es igual a 5, eso es completamente falso, ¿cierto? Si yo aplico la propiedad,
Me está diciendo que el argumento, ¿cierto? Perdón, la base, que es 1, elevada al valor del logaritmo, que es 5, es igual a 5. Eso no aplica por ninguna parte. Así que la B es falsa. La letra C, un medio, o sea, el logaritmo del eh, logaritmo de base un medio de 64 es igual a 6. Eso tampoco aplica, porque si lo llevo, obviamente, nuevamente a la definición de logaritmos, está diciendo que un medio elevado a 6 es igual a 64. Y eso es falso. ¿Sí? Acá 1 elevado a 5 era 1, un medio elevado a 6 va a ser 1 partido por 64, ¿ya? Pero no 64 como me lo está diciendo el enunciado. Así que la C es falsa. La letra D, el logaritmo en base, o sea, no tiene base, de 0 es igual a 0, eso es falso. El logaritmo de 0 no existe. ¿Ya? El argumento más bajo que pueden tener es un número que se acerque lo más posible a 0, de manera positiva, pero jamás va a ser 0. ¿Ya? El argumento no puede ser 0. Eso no existe, no está definido, así que la D también es falsa. Y acá, logaritmo en base 3 de menos 27 es igual a menos 3. Apliquemos la propiedad. Está diciendo que 3, que es la base, elevado a menos 3, que es el valor del logaritmo, es igual a 27. A 27 negativo. Eso es falso. Recordemos que cuando tengo exponente negativo, tengo que dar vuelta a la base. O sea, me va a quedar 1 elevado a 3. O sea, perdón, 1 partido por 3. Eso elevado a 3. Y eso debería ser igual a menos 27. Y eso no se cumple por ninguna parte. Así que la E también es falsa. ¿Sí? O sea que, si hubiesen hecho caso al profesor y hubiesen partido por la letra E, hubiesen perdido tiempo. ¿Ok? Pero ahí está la respuesta, la letra A. Van saliendo más fácil los ejercicios, se van entendiendo, se están haciendo más amigas y amigos de los logaritmos. Perfecto. Esa es la idea, esa es la intención, ¿ya? Así que pregunten, pregunten, pregunten. Sí, de a poquito nos vamos encariñando con estos logaritmos. Vuelvo a repetir, se hacen difíciles porque son un poco incomprendidos, son como los rebeldes de esta familia entre potencias y raíces. Eh, Tienen unas propiedades un poco extrañas que rompen los esquemas, ¿ya? Pero es cosa de ir practicando, ¿ya? Eso es lo único que hay que ir haciendo y la práctica obviamente les va a traer buenos dividendos. Eso fue el 2012. 2013, ¿qué dice? El logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 16 partido por el logaritmo en base 3 de 27 es igual a. Acá nos toca resolver. Lo primero, logaritmo en base 2 de 1, es recordar que cada vez que yo tenga un argumento que vale 1, da lo mismo la base, esto se me hace 0. ¿Sí? Con efecto especial y todo. Pero el argumento de 1, ¿cierto? Cada vez que tengo un 1 en el argumento, chao, me despreocupo, digo, eso vale 0. ¿Ya? Entonces ahora me tengo que preocupar solamente de el signo negativo, obviamente, ese menos que quedó ahí, y de calcular el logaritmo en base 2 de 16 y el logaritmo en base 3 de 27. ¿Ya? Eso va a ser fracción. Lo voy a resolver por acá al lado. Primero, el logaritmo en base 2 de 16 tiene que ser, o como lo escribo, ¿cierto? Le vamos a poner un valor para que no quede tan al voleo. Asumamos que el logaritmo en base 2 de 16 es igual a x, por poner algo, una incógnita. ¿Ya? Eso es igual a la base elevada al valor que pusimos como x, igual a 16. O sea, tengo que buscar un número que me eleve al 2 para que esto resulte ser 16. ¿Sí? Resulta ser ese valor 4 porque 2 elevado a x, ¿cierto? Si ese 16 yo lo transformo en potencia de 2, ¿cierto? Voy a tener que 2 elevado a 4 resulta ser 16, por lo tanto, el primer valor de este logaritmo, ¿cierto? Logaritmo en base 2 de 16, dijimos que valía x, pero ahora lo podemos anotar como 4.
¿sí? Porque 2 elevado a 4 resulta ser 16. O sea, acá arriba me queda 4. Me falta ahora calcular el otro logaritmo, que es el logaritmo en base 3 de 27, ¿cierto? Y lo voy a poner como igualdad con i. Es solamente por poner letras, ¿ya? Y simplemente para ordenarnos y poner o trabajar a partir de la definición de los logaritmos. Acá, la base elevada al valor del logaritmo es igual al argumento. ¿Sí? O sea, tengo que buscar un valor que eleve al 3 para que me dé 27 y eso resulta ser igual a 3, porque 27 lo puedo escribir como 3 elevado a 3. Y así las bases son iguales, 3 y 3, los exponentes también deben ser iguales, o sea, i igual a 3. Así, el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3 porque la base, que es 3 elevada al valor, o sea 3, es igual a 27. Acá anoto el 3, encontré la respuesta, que sería menos 4 tercios, y eso está indicado en la letra A. Muy bien, Maite, no había visto tu mensaje. La letra A era la correcta. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos pues. Eh, Perfecto, Javi. 2014. Menos un cuarto del logaritmo en base 2 de un cuarto es igual a. Y ya empezamos de manera progresiva a resolver logaritmos más que aplicar propiedades. O sea, obviamente las propiedades se utilizan también, pero vamos ya dándonos cuenta que por lo menos estos 2 años seguidos fueron ejercicios netamente como tales, ¿sí? Resolver los logaritmos. O sea, acá, este menos un cuarto, ¿cierto? Que está fuera del logaritmo, lo voy a dejar tal cual y me voy a preocupar solamente de calcular el logaritmo que está acá adentro, el logaritmo en base 2 de un cuarto, ¿ya? Menos un cuarto, ¿cierto? Eh, por, y acá voy a abrir un paréntesis, ¿cierto? Porque este logaritmo lo voy a separar en dos, ¿ya? Como es una división, ¿ya? Y por lo que entendí de los ejercicios anteriores, le es más fácil aplicar la propiedad de división. Como es una división, lo puedo separar en dos logaritmos que son restas. O sea, logaritmo en base 2 de el numerador, o sea 1, menos el logaritmo en base 2 del denominador, o sea 4. ¿Sí? Acá de inmediato esto lo hago 0 por lo que ya he venido repitiendo, se ha venido apareciendo a lo largo de los años, ¿cierto? Cuando el argumento es 1, de inmediato me da lo mismo todo lo demás y lo escribo como 0. ¿Sí? Así que ahora tengo menos logaritmo en base 2 de 4. Afuera del paréntesis sigue esperando este menos un cuarto por paréntesis. Y acá tengo un negativo, ¿cierto? Ese signo negativo lo conservo, menos. Y acá el logaritmo en base 2 de 4 resulta ser 2. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden que tengo que buscar un número que me eleve a la base para que me dé el valor del argumento. O sea, 2 elevado a cuánto me da 4, 2 elevado a 2. ¿Sí? Entonces ahora tengo negativo, negativo, sé que se está multiplicando, negativo por negativo va a ser positivo, y un cuarto por 2 va a ser igual a 2 cuartos, ¿cierto? Y eso simplificándose me queda un medio. Y un medio es lo que encuentro en la alternativa D. ¿Sí? Veamos qué pasó en el chat. La D, mentira, no es la D. Ah, sí, sí es la D. Estamos como los impostores, un jueguito que está de moda. Eh, pero sí, era la D. ¿Ya? ¿Se entendió?
No alcancé a leer bien la pregunta. Ahí está. Buen juego. Nayarit Oyarzo. Logaritmo de 2 de base 1. No es que sea... a ver. La base es lo que te debe dar lo mismo, Nayarit. ¿Ya? Cuando el argumento es 1, ¿ya? Ese valor se hace 0 siempre. Por ejemplo, voy a ir a la presentación de vuelta. Eh, por ejemplo, el logaritmo en base 123 de 1. ¿Ya? Cuando el argumento, o sea, el número más grande, vale 1, eso se te hace 0. ¿Ya? Siempre. Otro ejemplo, el logaritmo de un tercio de 1, ¿cierto? Cuando el argumento, vuelvo a repetir, vale 1, se te hace 0. ¿Ya? Eso es Nayaret. En este caso también, como lo separé en 2, ¿cierto? Por ser una fracción, me quedó el logaritmo en base 2 de 1. Como la base da lo mismo que sea 2, 3, 4, 8000, etc. Cuando el argumento es 1, se me hace 0. ¿Ya? Eso es. Profe, una Evelyn, consulta. dígame. Eh, Donde dice logaritmo de 2 de 4 y ¿Ya? el 4 se eleva a 2, entonces sería uno solamente, porque no sé, o sea, que quedaría Este en uno logaritmo. según la propiedad, ¿o no? Porque igual Espérate. encontré. ¿Cuál logaritmo? El logaritmo en base 2 de 4. Sí, Ese que acabo de sacar como una flechita. sí, Eso vale 2. ¿Ya? sí. Según la definición del logaritmo, ¿cierto? Tengo que buscar un número que eleve la base, que vale 2, Ah, ya, ¿cierto? ya, me había confundido. Ya, Sí, ahora entendí. eso. Ya, gracias. Dale. Eso es Evelyn. ¿Te diste cuenta? Tengo que buscar un número que eleve la base para que me dé 4. ¿Ya? Entonces, por eso, acá el resultado fue 2, lo que está acá, porque 2 elevado a x, ¿cierto? Es igual a, este 4 lo puedo transformar en 2 elevado a 2, las mismas bases, los exponentes se igualan, por eso me da 2. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda con respecto a este ejercicio? Todo claro, perfecto, Francis. Vamos entonces con la venia al 2016. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Bien, la primera me dice que el logaritmo de 3 más logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 8. ¿Sí? Tomemos la primera parte de esta igualdad, el logaritmo de 3 más logaritmo de 5, apliquemos la propiedad, como están sumando y tienen las mismas bases, lo puedo escribir dentro del mismo logaritmo, o sea, el logaritmo de 3, que es el primer argumento del logaritmo, por el argumento del segundo logaritmo, que vale 5. Y eso, en definitiva, va a ser el logaritmo de 3 por 5, 15. Por lo tanto, la A resulta ser falsa. ¿Ok? La letra B, logaritmo de 10 partido logaritmo de 2, igual al logaritmo de 5, eso es falso, ¿ya? Porque para que pueda ser de esa manera, necesito que se estén dividiendo en el argumento, no división de logaritmos, ¿ya? Acá tengo un logaritmo dividido por otro logaritmo, ¿ya? Eso no me va a dar logaritmo de 5, ¿ya? La C me dice logaritmo en base 2 de 16 es igual a 8. Veamos si a través de la definición lo podemos encontrar o no. La base, que es 2, elevada al resultado del logaritmo, o sea 8, debería darme 16. Eso jamás va a ocurrir, ¿cierto? 2 elevado a 4 es 16, ¿sí? Pero no 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, 16 por 16, son como 256, si no me equivoco, 512, no me da la mente para hacerlo ahora, ¿cierto? Pero 2 elevado a 8 es mucho más que 16, por lo tanto, la letra C también es falsa, ¿ya? La letra D, logaritmo de la raíz cúbica de 7, es igual a un tercio del logaritmo de 7. Recordemos y tomemos siempre la primera parte de la igualdad, ¿ya? Que cuando yo tengo raíces, ¿ya? Es parecido a cuando tengo un exponente, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo la raíz, vimos en las propiedades que el índice pasa multiplicando, pero en forma de fracción. O sea, este 3, que es el número pequeño de la raíz, ¿cierto? El índice, pasa, pero multiplicando como un tercio delante de todo el logaritmo, y este queda tal cual. O sea, la letra B, en este caso, sería la correcta, aplicando la propiedad, obviamente, de las raíces. De todas maneras, hay que comprobar la letra E. Logaritmo en base 5 de 15 por logaritmo en base 5 de 3. Jamás va a ser esto, porque tengo dos logaritmos que se multiplican. ¿Ya? Si fuese suma, aquí el símbolo, ¿cierto? Y tienen la misma base, obviamente los puedo mezclar dentro de un mismo logaritmo en el argumento, y ahí sí sería 3 por 15, 45, y sería correcta. Pero como no es suma y es multiplicación, no puedo aplicar la propiedad. Bien, Josefa, era la letra D. ¿Ok? Eso es 2016. Nos estamos acercando. Vamos a ir de manera progresiva avanzando en cuanto a los logaritmos. ¿Quedó clarito? Y si se fijan, no hemos aplicado otra cosa más que las propiedades que les presenté. Eh, no recuerdo quién me preguntó cuáles son las propiedades que más se aparecen. Han aparecido las 6 que les dije, ¿ya? No les puedo mentir en ese aspecto. Eh, Cambio de base puede que salga en algún momento, pero es difícil que lo haga, ¿ya? Y eso, definición del logaritmo, la propiedad de la unidad, la propiedad de cuando la base es igual al argumento, la propiedad de la multiplicación, que se separan en dos sumas, o sea, en una suma, o sea, dos logaritmos en una suma, la propiedad de la división, que es lo que hago, lo separo en dos logaritmos, restándose, la propiedad de la potencia, que el exponente pasa multiplicando delante del logaritmo, y la propiedad de la raíz, que el índice, ¿cierto?, pasa multiplicando delante a modo de fracción. ¿Ya? No hay nada nada de eso que no se haya aplicado acá. Y no hay ningún otro elemento que haya salido debajo de la manga del profesor y que esté inventando. ¿Ya? El resto es solamente saber un poco de las propiedades de potencias que son bastante útiles para poder desarrollar los logaritmos. ¿Ok? Bien, avancemos. 2016. Mira, lo que pasa con este año y en comparación con los ejercicios que estoy resolviendo, los ejercicios que estoy resolviendo son los que aparecían, claro, en el DEMRE, pero eso era la PSU, ¿ya? Y la PSU traía 80 preguntas, ¿ya? Y traía mucha más materia de la que les van a preguntar a ustedes, ¿sí? Eran muchas más preguntas y al mismo tiempo mucha más materia, ¿ya? Entonces al logaritmo le daban un espacio que es como lo que aparece acá, un ejercicio en la prueba, ¿ya? Ahora disminuyeron la cantidad de preguntas, pero también disminuyó la cantidad de materia que les van a preguntar. Entonces, puede que aparezcan 2 o 3 preguntas del logaritmo. ¿Ya? A ver, déjame revisar algo. Eso lo tengo. Hasta el modelo subió. Dame un segundito. Cargue. Me pasé. Pasé de largo. Mira, en el ensayo que publicó el DEMRE y que yo creo que la gran mayoría de ustedes realizó ya, hay, por lo que logro contar a la rápida, son 1, 2, sí, son 2 ejercicios de logaritmos. ¿Sí? El primero, había que ir comprobando las propiedades.
y el otro era resolver un logaritmo. ¿Ya? Esos ejercicios ustedes se supone que los deberían haber resuelto, ¿ya? Pero son dos ejercicios. ¿Sí? Entonces, toda esta materia, dos ejercicios, obviamente que hacen la diferencia cuando uno está resolviendo la prueba y entre dos ejercicios que pueda tener bueno, hacen un cambio en cuanto al puntaje. ¿Ya? Entonces, eso Angelo, ¿ya? Los años anteriores era uno, ahora subieron a dos problemas por lo menos en cuanto a logaritmos. ¿Sí? Del ensayo que publicó el DEMRE, el ejercicio 7 y el ejercicio 10 están relacionados con logaritmos. ¿Ya? Hasta los años anteriores incluso preguntaban lo que tenía que ver con función logarítmica, pero eso lo eliminaron y ahora solamente entra logaritmo en cuanto a cálculo y concepto, ¿ya? Que es la materia que les estoy presentando ahora. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué te hacemos? Ahí está. Ya, eso fue el 2016. 2017, aquí ya aumenta un poco la complejidad. Si el logaritmo de la raíz de 10 es igual a p, el logaritmo en base q de 27 partido 64 es igual a menos 3 y el logaritmo de un tercio de r es igual a menos 2. ¿Cuál es el valor de p, q, r? O sea, acá tenemos que encontrar valor de p, de q, de r y luego multiplicar. No sé, su presentación. ¿No? No. Perfecto. Bueno, no había avanzado mucho, así que... Pero alcanzaron a ver el ejercicio del 2016, ¿cierto? Sí. Perfecto. Vamos entonces de nuevo. Ahí está el 2016. Está cargando. Ahí está. Y ese es el del 2017. ¿Lo ven ahora? ¿Sí? ¿Sí me pueden confirmar? Sí, ahora sí. Perfecto, Avi. Bien, vamos entonces. 2017, ahí está el ejercicio. Entonces acá me están pidiendo en la pregunta el valor de PQR. O sea, tengo que multiplicar los elementos que vaya encontrando. Así que vamos parte por parte. Logaritmo de la raíz de 10 es igual a P. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Logaritmo de la raíz de 10. Voy a anotar acá los valores. Una vez el P, esto por Q, por R. Eso me va a dar el valor final. ¿Ya? Logaritmo en base, o sea, no tiene base. O sea, no es que no tenga base, no está escrita la base. Y eso se asume con una base 10. Es igual a P. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago con este ejercicio? Lo voy desarrollando hacia abajo. Vamos a dividir esto en 3 para el espacio de cada letra. Mucho primero, para este logaritmo, aplico la propiedad de raíz. ¿Ya? ¿Qué dice esa raíz? Que el índice pasa multiplicando delante del logaritmo como fracción. ¿Ya? Como tengo una raíz que no tiene escrito el índice, ¿qué es lo que asumo? Que el índice vale 2. O sea, voy a tener el medio por el logaritmo de 10. Eso es igual a p. ¿Ya? Y ahora, como no tengo escrita una base de logaritmo, asumo que es un 10, ¿cierto? La base y el argumento son iguales, por lo tanto esto se me hace 1, y un medio por 1 va a ser un medio, o sea que p, lo encontré rápidamente, es igual a un medio. Lo voy a anotar acá, ¿sí? Porque aquí voy a anotar p por q por r, y lo voy resolviendo ese lado. Bien, encontré el valor de p. Ahora para el valor de q, tengo logaritmo en base q, ¿cierto? De 27 partido 64. Eso se supone que es igual a menos 3. ¿Sí? Si aplico la propiedad, o sea, la definición, perdón, del logaritmo, voy a tener que la base q elevada al valor del logaritmo, o sea, menos 3, va a ser igual a 27 partido por 64. ¿Sí?
Ahora, para encontrar el valor de Q, ¿qué es lo que hago primero? Como tengo un exponente negativo, ¿cierto? Doy vuelta a esta expresión y me va a quedar 1 partido Q al cubo. ¿Ok? Y eso va a ser igual a la misma expresión que está al lado derecho. No varía, no cambia en nada, nada, nada. Ahora, para poder encontrar el valor de Q, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, o podría sacarle la raíz cúbica de inmediato o hacer el orden de la multiplicación cruzada. O sea, esta Q al cubo pasa hacia el otro lado, pero arriba. ¿Ya? Va a quedar Q al cubo al lado derecho. Esta Q al cubo, ¿cierto? Pasó al lado de arriba, del lado derecho, y esta fracción, ¿cierto? La tengo que pasar hacia el otro lado, también invertida. O sea, 27 estaba arriba al lado derecho, va a pasar abajo al lado izquierdo. ¿Ya? Y 64, que estaba abajo al lado derecho, va a pasar arriba al lado derecho. ¿Sí? Y ahora sí, para poder encontrar el valor de Q, esto tengo que sacarle raíz cúbica, como está elevado al cubo, sí o sí tengo que sacar raíz cúbica. Y acá me va a quedar que Q va a ser el resultado de la raíz cúbica de 64 partido 27. Y como lo encuentro, saco la raíz cúbica de lo de arriba y también la raíz cúbica de lo de abajo. O sea, un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 64, va a ser 4. 4 por 4 son 16 y 16 por 4 resultan ser 64. Y luego también me pregunto, un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 27, resulta ser 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Así encontré el valor de Q. Lo escribo acá arriba. 4 tercios. ¿Sí? Y me está quedando el último valor, que es R. El logaritmo de un tercio de R es igual a menos 2. ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? Aplico nuevamente definición de logaritmo. ¿Ya? O sea, la base, que es un tercio, elevada al valor del logaritmo, que es menos 2, es igual a R. ¿Sí? Exponente negativo primero, tengo que transformarlo a positivo. ¿Cómo lo hago? Doy vuelta a esta expresión. O sea que de un tercio, ¿cierto? El 3 pasa arriba, el 1 abajo, me va a quedar 3. Y el exponente, obviamente, se transforma en un número positivo. Eso es igual a R. Y 3 elevado a 2, lo conocemos, es más sencillo, vale 9. O sea que R es igual a 9. Lo escribo por acá. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que me queda para encontrar el valor o el resultado final de este ejercicio que salió un poco más largo de lo que veníamos habituados en los años anteriores? Un medio por 4 tercios por 9. En vez de multiplicar todo de inmediato, tengo que tratar de simplificar. Este 2 simplifica con este 4, acá me queda 2, ¿cierto? Y este 3 con el 9 se me van, ¿cierto? Y este me queda 3. Y así, abajo se me queda todo en 1, y arriba 1 por 2 son 2, y 2 por 3 son 6. O sea, P por Q por R finalmente están en la letra E. Perdón. Letra E, o sea, el valor es 6. Muy bien, Bastián. Nayaret justamente era la letra E. A Maite le dio la letra B. ¿Qué pasó ahí, Maite? Eso es el ejercicio del 2017. Como les decía, salió un poco más largo de lo habitual, pero en todos los ejercicios, bueno, incluso acá para la letra P, se podía haber aplicado de inmediato la definición del logaritmo. ¿Ya? Yo lo hice por otra vía, que es mucho más sencilla, o es más directo de aplicar las propiedades. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos en el 2017, nos van quedando 3 o 4 ejercicios, no lo tengo muy claro, no recuerdo bien cómo venían proyectados. ¿Quedó claro, muchachas, muchachos?
Perfecto, Lixi. Avancemos pues, que para eso estamos. 2018. ¿Qué pasó en 2018? Si el logaritmo de la raíz de m es igual a p y el logaritmo de b elevado a 5 es igual a q, ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre igual al logaritmo de la raíz de m por b? Veamos. Entonces, el logaritmo de la raíz de m por b, ¿cierto? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Logaritmo de la raíz, como es una raíz, lo puedo separar en dos, ¿cierto? Raíz de m por raíz de b. ¿Sí? La multiplicación que hay dentro de la raíz, ¿cierto? La puedo separar en dos elementos distintos. ¿Ya? Entonces ahora, como tengo multiplicación de logaritmos, vamos a seguir hacia el lado, ahora lo puedo separar en dos logaritmos, ¿cierto? Multiplicación en el argumento, lo escribo como logaritmo del primer elemento que multiplica, ¿cierto? O sea, raíz de m más logaritmo del segundo elemento, o sea, raíz de b. ¿Sí? ¿Por qué no aplico la propiedad de raíz de inmediato? Porque, si se fijan en el enunciado, me dice que el logaritmo de la raíz de m es igual a p. Y es lo mismo que tengo aquí, o sea, lo puedo escribir de inmediato como p. Más el logaritmo de la raíz de b. ¿Ya? Y este sí lo tengo que transformar porque la información que me entregan acá es que el logaritmo de b elevado a 5 es igual a q. Entonces, este logaritmo que me quedó como raíz de b, voy a aplicarle la propiedad de la raíz, ¿cierto? Que dice que el índice de la raíz pasa multiplicando como fracción, así me va a quedar un medio del logaritmo de b. ¿Ya? Y ahora tengo que encontrar el logaritmo de b a partir de esta información. Y lo voy a hacer por acá arriba. ¿Qué tengo? Logaritmo de b elevado a 5 es igual a q. ¿Ya? Recordemos que la propiedad de potencia dice que cuando tengo un exponente pasa multiplicando delante del logaritmo. ¿Ya? O sea, voy a tener 5 por logaritmo de b, esto sigue siendo igual a q. ¿Ya? Y como yo en este ejercicio que estaba desarrollando tengo logaritmo de b, ¿cierto? Tengo que dejarlo despejado acá. ¿Cómo lo hago? Voy a pasar dividiendo el 5 que está multiplicando. Y así me va a quedar que el logaritmo de b, que me queda al lado izquierdo, es igual a la letra q que estaba al lado derecho, dividido por el 5 que estaba multiplicando. ¿Ya? Entonces, voy a reemplazar ahora, la p la dejo tal cual, en un medio queda tal cual, y eso está multiplicando al logaritmo de b. Y recordemos que ahora sabemos que el logaritmo de b es la expresión que tengo acá, o sea, q partido por 5. ¿Sí? Y eso lo resuelvo, la letra p queda tal cual, más un medio por q partido por 5, q por 1, sigue siendo q, y 2 por 5 resultan ser 10. Encontré el valor, p más q partido por 10, y eso está en la letra A. Va subiendo la complejidad, si se van dando cuenta, pero ya estamos adaptándonos, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con la materia de logaritmos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Perfecto. Muchachas, muchachos, Profe, dime, Avi, ¿el medio dónde salió? el un medio de dónde salió. El un medio, ¿cierto? Pasé de este logaritmo, que era raíz de b, ¿cierto? Esa raíz pasó multiplicando delante del logaritmo. Hay una propiedad que ya la hemos aplicado anteriormente. Y cuando tengo una raíz, pasa multiplicando, pero como fracción. ¿Ya? Entonces, el índice de una raíz que no está anotado, ¿ya?, tengo que asumir que es un índice 2. Entonces, por eso se transformó en un medio. ¿Ya? Ah, ya. Eso Gracias. es. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, silencio otorga, creo. Así que continuemos con el siguiente ejercicio. Ahí está. 2019. Obviamente que si quedan dudas, preguntas, por favor, háganlas llegar con toda confianza. ¿Ya? 2019. Vamos llegando, este creo que es el penúltimo, sí. 2019. Si el logaritmo de 2 es igual a m, logaritmo de 3, n, y logaritmo de 5, p. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de 36 partido raíz de 5? ¿Sí? Entonces, tomamos este logaritmo y comenzamos a aplicarle propiedades hasta que podamos obtener valores con 2, con 3 y con 5 para poder reemplazar, ¿ya? Entonces, primero, tenemos una división en el argumento. Por lo tanto, lo puedo escribir como dos logaritmos separados, ¿cierto? Logaritmo de lo primero, del numerador, menos el logaritmo del denominador. O sea, raíz de 5. Horriblemente anotado. Vamos de nuevo. Entonces, el logaritmo de la raíz de 5. ¿Ok? Bien, los separé. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Para el logaritmo de 36, ¿cierto? Tengo que tratar de buscar expresiones de 2 y de 3 que lo puedan multiplicar, ¿ya? O sea, el logaritmo de 36, tengo que tratar de escribirlo en términos de 2 y de 3, como ya les dije. Lo primero, a lo mejor, es decir que 36 lo puedo escribir como 9 por 4. ¿Ya? 9 por 4 son 36. ¿Sí? Lo dejo de esa manera por ahora. Y el otro logaritmo, ¿cierto? Queda menos todavía. Tengo una raíz, ¿sí? Y en los ejercicios anteriores, ya en el anterior y en otros ejercicios que ya resolvimos, sabemos que cuando tengo una raíz en el argumento, pasa multiplicando delante del logaritmo como fracción. Como no tengo índice, como en el ejercicio anterior, asumo un 2. ¿Ya? Logaritmo de 5. ¿Ok? Ahora, acá ya encontré un valor para el logaritmo de 5. Yo ya sé que el logaritmo de 5 vale p, pero lo voy a bajar hasta el final para, una vez que termine, reemplazar por todo. ¿Ya? Entonces, me queda trabajar el primer logaritmo. Como tengo multiplicación, nuevamente en el argumento, lo puedo separar en dos logaritmos, pero que se suman. O sea, logaritmo de 9 más logaritmo de 4 menos el medio del logaritmo de 5. ¿Sí? Ahora, este 9 lo voy a escribir como logaritmo de 3 elevado a 2. ¿Ya? 3 elevado a 2 vale 9, ¿cierto? Y el 4 también voy a hacer lo mismo, pero como logaritmo de 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado a 2 es 9, no estoy haciendo nada de otro mundo. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así, profesor? O sea, ¿por qué lo hace así, profesor? Porque recuerden que la información que me entrega el enunciado tiene que ver con logaritmo de 2, logaritmo de 3 y logaritmo de 5. ¿Ya? Y acá seguimos con el menos un medio del logaritmo de 5. Ahora, la propiedad de potencia dice que cuando tengo un exponente, pasa multiplicando delante del logaritmo. O sea, voy a tener 2 logaritmo de 3 más este logaritmo. Se trabaja de la misma forma, el exponente pasa multiplicando delante, y eso menos un medio del logaritmo de 5. Y ahora sí estoy en condiciones de reemplazar. ¿Ya? Vamos a cambiar el color. Este logaritmo, que es el logaritmo de 3, dice el enunciado que vale n. ¿Sí? Este logaritmo, que es el valor de 2, vale, según el enunciado, n. Y este logaritmo, que es el de 5, según el enunciado, vale p. O sea que si reemplazo, lo voy a escribir hacia acá al lado, voy a tener 2 por logaritmo de 3, o sea, 2n, más 2 por logaritmo de 2, que vale n, o sea, 2n,
menos un medio del logaritmo de 5, que vale p, o sea, p partido por 2. Encuentro el resultado y eso está en la alternativa A. Escrito de otra manera, ¿cierto? Obviamente, 2m más 2n, eso no cambia. Perdón, acá me faltó. Esto era una m. ¿Sí? Escrito de otra manera, pero es lo mismo, ¿ya? Y así lo puedo marcar como la respuesta que considero la correcta. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, Perfecto. una consulta, Evelyn, dime. ¿de a dónde salió el P partido por 2? Si se supone que era menos un medio por P. ¿Sí? Por P, claro. Ahí, claro, a lo mejor me salté un paso. Menos un medio por P. ¿Cierto? ¿Qué es lo que haces? Ese 1 multiplica la P, por eso 1 por P, me queda la P que anoté aquí, y Ah, abajo el 2 por, que se suma un 1, 2 por 1 es 2. ¿Sí? sí, Eso es. ya. ¿Qué me llegó en el chat? Ah, perfecto, Nayara te estaba confirmando que quedó claro. Dime, Angelo. ¿Ya? Daría lo mismo, ¿ya? Imaginémonos que, a ver, ¿qué otros números pueden ser? El 36, 12 por 3. Eso mismo, justo, estamos conectadísimos. Entonces ya sacaste el logaritmo de 3 más el logaritmo de 12. ¿Cierto? El logaritmo de 3 ya sabes que vale n, lo dejo tal cual, y ahora me toca trabajar el logaritmo de 12. El logaritmo de 12 lo puedo escribir como 6 por 2, como 3 por 4, el número que tú quieras, ¿ya? Lo voy a trabajar y voy a seguir desgrenándolo y te vas a dar cuenta que vas a llegar a lo mismo. Es un buen trabajo, si lo quieres hacer, hazlo, ¿ya? Te va a servir para practicar, para trabajar sobre el mismo ejercicio, pero con otros números y te vas a dar cuenta que vas a llegar a lo mismo, ¿ya? De hecho, te lo recomiendo bastante. Hazlo con esos números o con otros, 36, bueno, 9 por 4, 6 por 6, puede ser también, 3 por 12, 2 por 18. 36 justamente tiene un montón de formas de factorizar y es un buen trabajo, es una buena técnica para poder ir practicando esto que tiene que ver con los logaritmos. Así que te lo recomiendo, Angelo. Y sí, va a dar exactamente lo mismo, sea la factorización que sea la que utilices. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Me gustan estos momentos en que me sacan el jugo. Lo agradezco también. Bien, el silencio otorga nuevamente y vamos con el último de este viaje en el tiempo a través de el universo Denver, año 2020. ¿Sí? ¿Por qué dice 2020? Porque, bueno, fue el ejercicio que se preguntó el año pasado, pero el Denver lo que hace es llamar proceso de admisión 2020 porque fueron las compañeras y compañeros que entraron este año en la universidad los que rindieron esa prueba. ¿Ok? Bien, si se considera que el logaritmo de 2 es semejante o aproximadamente 0,3, que el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5, ¿cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de la raíz de 6? Bien, logaritmo de la raíz de 6 lo tenemos que trabajar siempre a partir de las propiedades. Primero, la raíz. Y si se fijan, y ojo con eso, 2020, raíz. 2019, raíz. 2018, raíz de nuevo. 2017, raíz. ¿Ya? Acá, hasta el 2017 no. Pero para que entiendan, bueno, acá también, 2016 también había una raíz, pero la raíz cúbica. ¿Ya? Ahí en 2014 ya se transformó. Pero si se fijan, todos los últimos años, raíz, 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 raíz.
Y creo, si la memoria no me falla, también había una raíz acá en el ejercicio de el ensayo que publicó el DENRE para la prueba de transición. ¿Ya? También hay una raíz. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Son patrones, de repente uno no se percata, no se da cuenta, pero para eso estamos los profesores o la gente que tiene una mente un poquito más estructurada para darse cuenta de eso. Hay un patrón en el que los últimos 5 años, 2016, 17, 18, 19, 20, 5 años, han aparecido raíces en los logaritmos. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ok? No es que les esté metiendo miedo ni nada, sino que simplemente para que se preparen y entiendan bien la propiedad de la raíz, que no es nada difícil. ¿Sí? Si veo un logaritmo con una raíz, no tengo por qué hacerme bolita o salir arrancando, sino que tienen que recordar que la propiedad dice lo siguiente: logaritmo de la raíz de 6, ¿qué es lo que hago? Esa raíz pasa multiplicando delante del logaritmo, pero como fracción. 1 partido por el índice de la raíz. Cuando no aparece índice, asumo un 2. ¿Ya? Entonces queda 1/2 por el logaritmo de 6. ¿Ya? No, perdón, me emocioné. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ojo con eso, ¿ya? Quiero que se den cuenta de ese patrón, que son raíces las que han aparecido junto a los logaritmos en los últimos 5 años. ¿Ya? Anótenlo ahí, pónganle un asterisco, una observación, o no sé si están tomando apuntes o no, pero quiero que lo consideren. ¿Ya? Nayaret ya envía la letra A, todavía no me pongo a resolver, solamente está hablando y hablando. Vamos a ver. Tengo 1/2 por el logaritmo de 6. Ahora, ¿qué es lo que hago? Tengo información del logaritmo de 2 y del logaritmo de 3. Entonces, ese logaritmo de 6 tengo que, obviamente, transformarlo. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a escribir 1/2, ¿cierto? Por el logaritmo de 6, que lo voy a escribir como logaritmo de 2 por 3. ¿Cierto? 2 por 3 resultan ser 6. Justamente es 2 y 3 de quien tengo información. Si eso yo lo multiplico dentro del argumento, voy a tener 1/2 por el logaritmo de 2, perdón, aquí me equivoqué, me emocioné, el 1/2, ¿cierto? Queda multiplicando todo, y este logaritmo lo puedo separar en 2, entonces el 1/2 multiplica todo lo que vaya quedando en la separación, ¿sí? Entonces el logaritmo del primer elemento que multiplica, ¿cierto? O sea, de 2 más, como es multiplicación, se separa en suma, logaritmo del segundo elemento que multiplica, o sea, 3. Resulta esto ser 1/2 por el logaritmo de 2, ¿cierto? Que me dice el enunciado, que vale 0,3, más el logaritmo de 3, que el enunciado también me entrega información y dice que vale 0,5. Entonces yo lo sumo, 1/2 por 0,3 más 0,5, resultan ser 0,8. Y esto, para poder encontrar el valor, a 0,8 lo divido por 2, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0,4. Muy bien, no recuerdo que me envió la letra en un principio. Nayaret, muy bien tu observación. Esa era precisamente la respuesta correcta. ¿Ok? Ese es el ejercicio del año anterior. Vuelvo a repetir, hay un patrón con las raíces, ojo con aquello. Y eso, pues, chiquillas, chiquillos, qué bueno habernos visto este día lunes. Sí, el 1/2, ya me estaba yendo, no va a llegar a ningún lado, profesor. Ese 1/2, ¿cierto? Es el que sale de la raíz. 1/2 por logaritmo de 6 es porque era en el enunciado el logaritmo de la raíz de 6. ¿Ya? Por eso apareció el 1/2. ¿Sí? Eso es Evelyn. Y es justamente eso lo que estoy haciendo hincapié, porque quiero que se den cuenta de que hay un patrón con las raíces y no quiero que no lo estudien. Revísenlo, ¿ya? Practíquenlo. Antes de hacer el cierre, vuelvo a repetir, en el correo que les envié va una guía de ejercicios. ¿Ya? No sé si la pudieron ver o no, pero está esta clase, que es la presentación,
la presentación esta misma que acabo de proyectar. Obviamente lo guardé en formato PDF para que lo puedan tener y revisar cuantas veces quieran, pero son los ejercicios, ¿ya? Que están grabados. Y está la guía de ejercicios que me di el trabajo también de enviarles las respuestas correctas en la última hoja, ¿ya? Son unos par de ejercicios en los cuales edité un par de números para que puedan practicar lo mismo que vimos hoy y va con las respuestas correctas, obviamente. Si tienen dudas, preguntas con respecto a esa guía, ya saben que a través de la plataforma de preinstagram.mate pueden hacerme llegar todas las preguntas que quieran. Si me demoro no es porque no quiera responder, sino porque en verdad estoy haciendo cualquier otra cosa y esta semana he estado bien ocupado porque vienen hartas cositas buenas, novedosas a través de la plataforma. Estoy trabajando en un ciclo de charlas que pronto van a tener mayor información si es que les interesa. Son profesionales de distintas áreas, ya tengo 35 charlistas que están dispuestas y dispuestos a hablar con ustedes para que puedan conversar con ellos. Ingenieros, abogados, enfermeros, odontólogos, profesores, educadoras de párvulos, ¿qué más tengo? Bueno, tengo mucha gente, emprendedores, de todo un poco, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a partir de transmisiones en vivo. Quien quiera participar obviamente es libre, le pueden avisar a la gente que conocen, ¿ya? Con esta clase comienza un ciclo de hartas sorpresas y novedades ahí en Instagram. Evelyn me pregunta cuál es el usuario, te lo envío de inmediato. Instagram.mate, ahí está. En el logo también, ahí de la guía que les envié, aparece, pero así buscas el usuario, ¿ya? Y eso, hagan la guía, si tienen dudas, pregúntenme con toda confianza, pero eso fue la clase de el día de hoy. No, Cristóbal, esto es totalmente libre y voluntario. Ustedes están de vacaciones, por lo menos la gente del universitario de la Universidad de los Lagos, es vacaciones. El canal de YouTube lo voy a publicar por Instagram, porque tengo que editarlo, tengo ahí unos videos que son personales, entonces voy a borrar eso o filtrarlo y el resto va a quedar a disposición de ustedes, ¿ya? Así que todavía no voy a hacer eso, la clase va a quedar grabada, si no puedo publicarla por la página de Instagram, ¿cierto? Se los voy a enviar directamente a sus correos, ¿ya? Porque tengo toda la base de datos, y eso, ¿ya? De aquí a fin de mes, el viernes 25 de septiembre, voy a tener el segundo ensayo general. No sé si participaron del primero, que era de 65 preguntas, de manera online, tenían su puntaje inmediato. El viernes 25 de septiembre, obviamente le voy a hacer promoción igual, va a ser el segundo ensayo, ¿ya? La idea es tener un ensayo al mes para que puedan practicar y, si les queda tiempo, practicar también, ¿ya? Eso, agradecido de su participación, chiquillas, chiquillos. Voy a tomarle un pantallazo a ustedes para hacerle promoción y lucirme ahí de que tuve gente en mi clase. Pero eso, no van a aparecer nombres ni nada, voy a mantener completamente en reserva sus identidades. Un abrazo grande, disfruten de estas vacaciones que me están. Para los de Lago Ranco, nos vemos mañana, ¿ya? Sí, Ángelo, a todos los correos que se inscribieron, envíe la guía de logaritmos, ¿ya? Eso, cuídense, descansen, un abrazo grande y estamos en contacto. Chao, profe, que Chao, esté bien, Benjamín, nos vemos. cuídate, Avi, Chao, profe. Estrella, cuídense. Ahí igual en el chat me despido, un abrazo para cada una, para cada uno. Gracias, Evelyn.